Con nuestra programación. Estás viendo PNL TV. Continúa con nuestra programación. Estás viendo. Hola, buenos días. Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Aromatiza tu Ser con Marifer Cortés. Espero que hayan tenido un bonito fin de semana y una vez más nos encontramos este día para compartir con ustedes. Me da muchísimo gusto que a la medida en que vamos compartiendo más, ustedes estén haciendo preguntas, haciendo comentarios. Y la semana pasada, antes de que terminara el programa, y me voy a disculpar de antemano, no me acuerdo del nombre de la persona que hizo esta pregunta, pero se me hizo muy interesante y con esto es con lo que voy a comenzar hoy en el programa de hoy, que es la parte de la escucha activa, parte 3. Y la pregunta fue, ¿qué pasa si yo sigo contando la misma historia y no veo ninguna mejoría? Más o menos así fue la pregunta. Y se me hizo muy interesante porque exactamente a veces seguimos contando la misma historia y no tenemos respuestas. Entonces, en el programa de hoy me voy a enfocar en la persona que está escuchando, ¿sí? Porque en los dos programas anteriores hablamos de los obstáculos que tenemos nosotros en la comunicación, que no nos permiten tener una escucha activa, una escucha desde el amor. Entonces, hoy voy a tocar exactamente lo que nos puede ayudar a nosotros, los que estamos escuchando, para ayudar a la persona que está compartiendo, poder ir encontrando preguntas. Entonces, vamos a comenzar y uno de los puntos claves que nosotros tenemos que hacer a la medida que estamos escuchando es estar atenta a las palabras repetitivas que la persona está diciendo. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, la persona dice, es que me siento muy triste porque mi mamá murió. Desde que mi mamá murió, he tenido una tristeza muy profunda y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cuando yo estoy escuchando a la persona y esa persona me da la oportunidad de decir algo, yo le contestaría. Escucho que te sientes muy triste. Escucho que te ha llegado una gran tristeza. Compárteme de esa tristeza. Y ayudas a la persona a volver en sí, a darse cuenta que ha estado compartiendo la misma palabra más de en un enunciado. Y a veces las personas no se dan cuenta o no nos damos cuenta cuando compartimos cuántas veces repetimos la misma palabra. Entonces, cuando tú le regresas, que se llama el reflejo, le estamos reformulando esa pregunta, no estamos inventando. ¿Sí? Cuando nosotros empezamos a inventar palabras, entonces le estamos nosotros poniendo de nuestra propia cosecha. Sin embargo, queremos repetir exactamente lo que la otra persona dijo. Entonces, cuando yo le digo a la persona, explícame, cuéntame, compárteme de esta tristeza que tú estás sintiendo. Entonces, ayudas a la persona a seguir profundizando en ese sentimiento que en su momento está sintiendo. A veces te dicen, no, pero no es tristeza,
entonces la persona sale de sí y se da cuenta que verdaderamente no es tristeza y es enojo. Entonces, ¿qué le dirías? Explícame, compárteme sobre ese enojo que tú vienes cargando. Entonces, esa parte es bien importante porque exactamente nosotros podemos pasarnos horas escuchando y la persona sigue repitiendo lo mismo y siente que no encuentra salida. El trabajo de nosotros que estamos escuchando, ya seas coach, seas terapeuta, seas simplemente un amigo, una amiga, un familiar que realmente te escogen a ti para compartir sus experiencias de vida, te estoy dando pautas para que tú puedas ayudar a la persona a encaminarla y que encuentre sus propias respuestas. ¿Por qué? Porque si no, nosotros terminamos dándole tal vez un consejo que no venía al caso o nos quebramos la cabeza y decir, ¿y qué le voy a decir? Yo no sé, nunca he experimentado esto, no tengo experiencia, no quiero decirle las cosas equivocadas. No, no le vas a decir nada equivocado. Al contrario, le vas a ayudar a la persona a contactarse con él mismo y ayudarlo o ayudarla a profundizar más. Sí, espero que con esto puedan ustedes llevar una escucha activa muchísimo más profunda para que no, en vez de ayudar, no erremos. ¿Sí? Definitivamente lleva práctica. Esto con el tiempo lo vas tú adquiriendo, pero lo más importante es que tú estés centrado, estés tú también sintiendo, canalizando tus propias emociones para que en un momento dado tú puedas no interferir o proyectar lo que tú estás sintiendo, porque quizás algo que tú escuchaste te tocó, es un tema que tal vez tú lo vienes trabajando o sin embargo solamente se prendió la alarma y tú reaccionaste ante esa situación. Cuando nosotros escuchamos, necesitamos permanecer en calma. Y claro, cada vez que tú escuchas a alguien, es una lección de vida, porque habrá algún tema que dices, ah, caray, sí es cierto, creo que es un tema que yo necesito trabajar, o es un tema que tú has venido trabajando y esta persona viene a alimentar, viene a darte más luz de qué forma tú necesitas abordar tus propias experiencias. ¿Sí? Me están diciendo que no se escucha en Facebook. A ver, vamos a checar con Cristian. Se escucha. Oh. Ok, a ver, Juan, me están diciendo que sí se escucha en Facebook. No sé si tú necesites chécalo, porfa. Muy buenos días, Juan. Entonces, vamos a continuar con este tema que se me hace muy interesante, que a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo a estar presente para otros y no involucrarme en los problemas de de las personas, ¿sí? Cuando hablamos del reflejo, esta es una técnica también importante, es hacer el espejo de los sentimientos y de las emociones de la otra persona. Sí, entonces, cuando yo hago ese espejo, yo le puedo decir, y digo, esto no lo hago al principio cuando comienza la conversación. Yo dejo que la persona hable y lo dejo que se exprese. Y cuando yo ya estoy segura o estoy seguro, porque pues lo vas sintiendo, si una persona está enojada, definitivamente lo demuestra. Entonces, cuando yo hago ese espejo, yo le digo, te escucho, te siento,
o te veo enojado. Y la persona a veces se queda pasmada, se queda quieta y entra en sí. Y esto sucede muchísimo cuando las personas están muy, muy enojadas, que están echando chispas, o están diciendo malas palabras, y tú les das ese reflejo, ese espejo, y la persona entra en sí. Y tal vez ya te has dado cuenta que cuando una persona está enojada, una persona está gritando, el que tú le grites o que le digas no grites o no te enojes, parece que le estás echando más fuego a la lumbre. Al contrario, deja que la persona se exprese, deja que la persona grite, deja que la persona diga lo que tenga que decir, porque acuérdate que esas expresiones, esos comentarios no son para ti. Y ya cuando la persona respira profundo y le dices, estás muy enojado, te veo muy enojado, la persona cambia su estado de ánimo. ¿Por qué? Porque al afirmarle, le estás tú diciendo, eres importante para mí. Reconozco tu enojo. Reconozco que estás pasando por una situación difícil. A veces a la primera la persona no baja su estado de ánimo. Y es volverle a reflejar lo que la persona te está diciendo. Y no tanto diciendo, y creo que aquí necesito hacer cambiarlo. Es lo que la persona te está expresando, no solamente con palabras, sino con sus gestos, con su lenguaje corporal. Déjenme decirles que en la escucha es importantísimo aprender a leer el lenguaje corporal. Sí, porque podemos poner la cara feliz y yo ahorita puedo estar sonriendo, pero por dentro puedo estar yo enojada o puedo estar triste. Sin embargo, mi cuerpo me delata. Entonces, no solamente observen las palabras, sino observen también su lenguaje corporal. ¿Sí? Muy buenos días, déjenme ver. Algunos han estado poniendo preguntas. A ver, Eli dice, anteriormente me peleé con ella, pero me escribió y me dijo que yo le gustaba y hasta la fecha ella me gusta. ¿Qué le digo? Bueno, esta es una muy buena pregunta. ¿Qué le dirías tú? A ver, dice ella, pero me escribió y me dijo que yo le gustaba y hasta la fecha ella me gusta. ¿Qué le digo? Eliel. Pues realmente aquí es poder expresar lo que tú estás sintiendo. Y aquí hay que profundizar qué fue lo que los llevó a pelearse. Porque quizás sea un tema que yo necesito arreglar, que no me permite estar para el otro. Y acuérdense también, la escucha activa es para mí, no nada más es para el otro. Entonces, más que todo, Eliel, mi recomendación, y esto es solamente una recomendación, no conozco tu historia y tampoco, pues aquí no es ¿cómo se llama? Yo no me atrevería a hablar más, ¿no? Pero mi recomendación sería que expresaran ambos
lo que sienten y poder escuchar qué fue lo que los llevó a pelearse. Porque acuérdense, las peleas entre humanos es por una falta de comunicación. Y a veces no nos podemos o no sabemos cómo expresarnos. Y es ahí a donde la escucha activa entra, ¿sí? Tú me estás diciendo, y esta es la reformulación, ¿sí? Aquí estas dos técnicas que les estoy dando, que es la reformulación y el reflejo, son bien importantes para ondear, para profundizar, para ayudar a la persona a contactarse y encauzarla a que esa misma persona encuentre la solución, ¿sí? La reformulación es poderle decir a la otra persona qué te dijo. Vamos a hacer un ejemplo. Llega tu hija y te dice, mamá, papá, me siento muy enojada porque el profesor me reprobó, lo odio, es muy malo y es maldito. Así lo voy a poner. Entonces, ¿cuál es nuestra primera reacción? Nuestra primera reacción es decir, mi hija, no lo digas, no es maldito, por favor, no lo vuelvas a decir, ten más respeto para tus mayores, es tu maestro, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esa es una manera fácil de decir, me interesa, pero no me interesa, tienes que hacer lo que tienes que hacer y punto. ¿Sí? Y yo les garantizo que la comunicación, el diálogo, se acabó en ese momento. Pero ¿qué es lo que verdaderamente queremos nosotros lograr en este diálogo? El que nuestros hijos puedan y sepan y aprendan a expresarse con todo lo que conlleva esto. Entonces, en la reformulación, ¿qué pasa? ¿Cómo lo hacemos? Ok, mi hija, me estás diciendo que estás enojada porque tu profesor te reprobó y que es un maldito. ¿Es correcto? ¿Eso es lo que tú me dijiste? Y casi siempre te van a decir que sí. A veces se sorprenden porque si tú les repites exactamente lo que ellos te dijeron, se van a sorprender de lo que acabaron de decir. Y a veces te dicen, no, es que eso no lo quise decir, pero lo dijiste. A ver, cuéntame, ¿qué es exactamente lo que está pasando? Entonces ya das otra pauta para abrir el diálogo, para que tu hija, en este caso, tu hija, se sienta más confortable, se sienta más en confianza de poder contarte lo que verdaderamente está pasando. Y esto lo veo mucho en terapia con los chicos, porque dicen, es que mi mamá se enoja de todo y no puedo yo expresarle cómo me siento. Y esa es otra área que yo veo muchísimo con los niños, y es algo que yo me enfoco y enfatizo muchísimo cuando los chicos están en crisis, porque la mayoría de los papás que vienen a verme tiene que ver con la escuela, sí, que están reprobando, que ya no quieren ir, que les da flojera, que están aburridos, y para los papás lo más importante son las calificaciones. Y honestamente para mí, y esto es ya es muy personal, es una opinión muy personal, es que la parte emocional va adelante de cualquier cosa académica. Si los chicos no saben expresarse, no saben decir cómo se sienten, y nosotros no les ayudamos, no les inculcamos, cuando crecen son adultos con problemas emocionales muy severos. ¿Por qué?
porque entonces se lo van guardando, se lo van guardando, se lo van guardando. Y eso conlleva a índices de violencia muy alto, porque con alguien me tengo que desquitar. Puede ser conmigo mismo, o puede ser con alguien, puede ser con su compañero, puede ser con su pareja, puede ser con sus propios padres. ¿Y por qué fue? Porque no me enseñaron o no me permitieron decir lo que yo sentía. Y acuérdense, cuando estamos enojados, podemos decir muchas cosas, palabras muy ofensivas, pero acuérdense, es el mismo enojo que me lleva a decir cosas a veces que nunca imaginé decirlas. Pero solamente dije, y si yo, la persona que está escuchando, le ayudo a profundizar, reformulándola o haciendo ese espejo, voy a poder ayudar a la persona a llegar al meollo del problema. Entonces, déjenme tomar otra vez el ejemplo de la hija que llega hablando mal del maestro y de cómo está enojada porque la está reprobando. Cuando yo hablo con ella, más que todo cuando yo la escucho, me doy cuenta que no es el profesor, no es que la estén reprobando, es más que todo que tiene problemas que tiene crisis existencial y no sabe ella cómo manejarlo. Y claro, le tenemos que echar la culpa a alguien más. A ver, vamos a ver, creo que hay algunas otras preguntas. Buenos días, Carlos. Buenos días, Frank. Gracias, María Candelaria. Sí, queda claro. Sí, me gustaría que me mencionaran a través de las redes sociales si van captando, si esta información les está ayudando para que ustedes puedan tener una mejor escucha activa. ¿Sí? Entonces, palabras que pueden ustedes mencionar cuando estamos nosotros escuchando. ¿Te sientes contento? ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes deprimido? Y la persona te puede decir, ¿sabes qué? No me siento deprimido, me siento abrumado, me siento devastado. Entonces cuando la persona entra en su interior y contacta esa emoción, ya caminaste. Si hay una emoción que realmente ya está muy, muy gastada, es la que siempre decimos, ¿no? Estoy frustrada. No, a veces sí es frustración, no estoy diciendo que no, pero no salimos de esa emoción. Y si nosotros que estamos escuchando no sabemos que hay otras emociones aparte de la frustración, es muy difícil ayudar a la otra persona a canalizar su situación. Acuérdense, la finalidad de la escucha es para que la otra persona pueda encontrar soluciones a su situación. Tal vez la persona se dé cuenta, ¿sabes qué? Yo traigo mucho enojo con mi mamá. Entonces la persona ya está consciente de que necesita trabajar un asunto de hace 10 años, reciente, desde que nació, con mamá. Entonces, si yo no soy terapeuta, si yo no soy coach, si yo no soy psicólogo, entonces le ayudo a referirlo a la persona indicada, pero por lo menos
ya le ayudé a la persona a través de mi escucha a canalizar lo que no le permite ser o lo que lo está estancando en su vida actualmente. Sí, entonces es bien importante poder realmente entablar, poder centrarnos, poder contactarnos desde el interior con la emoción que nosotros estamos escuchando a través de las palabras, a través del tono de voz que la persona nos está diciendo. ¿Sí? Compártanme, por favor, si captan, entienden estas dos técnicas que son claves para tener una escucha activa exitosa. Déjenme decirles, a veces cuesta trabajo, a veces es tanto el dolor que la persona trae o es también enojo de decir, no es posible que esta persona esté pasando por esto y inmediatamente queremos nosotros dar poner nuestro granito de arena con nuestra opinión o nuestro comentario. ¿Sí? Y es bien importante tener eso en cuenta, que eso lo vas adquiriendo con la práctica. Hay un ejercicio que yo aprendí en la universidad que se me hizo muy, muy interesante. Y eso lo hacíamos cada semana y fue así como fui desarrollando esta habilidad, porque la verdad yo no nací con ella, no es una habilidad nata para mí. La tuve que aprender y ayudar al oído a desarrollarlo. Pero la profesora en la universidad nos sentaba en círculos, nos sentaba en 2 círculos, en el círculo de en medio y afuera había otro grupo, ¿no? Y el grupo de adentro era el que estaba hablando del tema que la maestra daba. Y claro, nosotros teníamos que hablar desde nuestra propia experiencia, no era un tema a debatir, no era un tema de diálogo, era más que todo, ella daba el tema y tú compartías tu experiencia, ¿sí? Entonces, en el grupo del centro y atrás tenías el otro grupo, pero cada persona estaba asignada a la persona de atrás, ¿sí? Entonces, cuando ya terminabas de expresar lo que tú estabas diciendo, la persona de atrás, que era tu compañera, expresaba lo que ella había escuchado de lo que tú habías dicho. Y nosotros, estando en el grupo de adentro, necesitábamos decir si es correcto, si así me sentía, escuchaste correcto. Y esa fue una práctica que nosotros tuvimos que aprender. Parte de mi educación es ser directora espiritual. Entonces yo tuve que aprender muy detalladamente el oído, no el escuchar. Entonces ese ejercicio a mí me ayudó muchísimo en lo personal para poder ir escuchando más allá de las palabras. Y cuando tú puedes identificar la emoción por medio del lenguaje corporal, la persona se queda fría y decir, ¿cómo sabes? Es porque tú me lo estás diciendo y yo lo estoy escuchando con el oído del alma. No con el oído físico, con el oído del alma. Y cuando tú logras escuchar a esa persona desde el alma, la persona agradece y no solamente eso, has ayudado a la persona a que sane. Y esa es la finalidad de la escucha, ayudar al otro a sanar. Sí. Pues estamos llegando al final del programa. Les agradezco a todos por escucharme, por verme. Gracias por sus preguntas, porque como les digo, la pregunta de la semana pasada ayudó a desarrollar este tema. Escríbanme,
pongan sus preguntas y con muchísimo gusto, si yo las puedo contestar, si puedo elaborar un tema con ellos, me va a encantar. Les deseo una feliz semana. Me despido con un gran abrazo. Muchísimas gracias, Cristian, por toda tu ayuda siempre. Y me pueden ver en mis redes sociales, en Facebook, en Aromafer, y también aromafer.com, y en mi canal de YouTube, que ahí tengo muchas meditaciones que ustedes pueden ir escuchando con el alma. Les deseo una feliz semana y nos vemos en el siguiente programa. Me despido con un gran abrazo y muchísimas gracias una vez más. Estás viendo